Vamos a hablar de yacimientos carboníferos Río Turbio. Hay una denuncia que ha realizado Aníbal Fernández. Lo hicimos este informe hace un año, Miguel. ¿Año y medio? Hace un año y medio. Hace un año y medio. Mostrame el paño de lo que es Yacimiento Río Turbio, por favor, Jorge. Yacimiento Río Turbio es básicamente un yacimiento nacional de carbón que puede con eso generar energía eléctrica por 400 años a toda la Patagonia. ¿Cómo fue el organigrama de aquel momento? Mostrame el segundo paño, Jorge. Mirá cómo organizaron el organigrama. Acordate que quien manejaba Yacimiento Río Turbio realmente era otro Costa, era Eduardo Costa, el esposo de Mariana Zubik. O sea, le habían pagado a Mariana Zubik con Yacimiento Río Turbio. Ahí está el organigrama. Fíjate los amigos, los hermanos, los primos, pero es básicamente toda la familia y empleados de Costa, en este caso Eduardo Costa, el esposo de Zubik, con Seidán, un tipo que era siempre era su ex concuñado, pero además de ser ex concuñado era su amigo. Fíjate cómo armaron absolutamente todos los muchachos, ¿no? Bueno, vamos al próximo paño. ¿Para qué servía o para qué sirve el Yacimiento Río Turbio? Para darle 400 años de energía eléctrica a todo este territorio nacional. 400 años de manera gratuita. Pero el macrismo paró la obra que estaban haciendo en Río Turbio, ¿no? Sí, y además todo el tiempo mostraban que era una obra que no servía y que era un despilfarro de recursos. Todo el tiempo aparecían notas publicadas sobre ese tema diciendo que nos... El objetivo de ese punto, y perdóname porque te interrumpo, Dale. específicamente es quitarle la razón de ser. Es inviable, costoso, no tiene sentido. Entonces con esa visión logran el proceso preventivo de crisis, que es el que le permite ir por los primeros 500 despidos. Claro. Ellos Siguieron insistiendo con todo eso y con todo un desmadre del funcionamiento de la situación. Cuando la cosa se da vuelta, que eso es lo llamativo, que ven que en las PASO el triunfo de Alberto y Cristina es muy grande, dan vuelta a esta situación, entonces dicen, no, vamos a hacer mucha producción, y como vamos a hacer mucha producción, vamos a tomar 417 personas. Ah, mira vos. Entonces toman esas 417 personas el día 25 de octubre, pero desde el 15. Le regalan 10 días de la guita del Estado. Hasta el 30 de noviembre, pero realmente el 29, Seidán lo que hace es pasarlos a planta permanente, gente inocente. Yo no, estos 417 yo los separo, y he hablado con ellos, he ido a poner la cara, porque yo revoqué esa resolución. El artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos dice que un acto nulo de nulidad absoluta se revoca con el mismo acto que se creó. Con lo cual, lo que hice fue revocarlo y se los expliqué. Mire, yo no les mentí. Les mentieron los otros a ustedes. 417 designados fueron... se presentaron con un amparo ante el juez federal de Río Gallegos, que se lo rechazó porque él sostiene que el Estado no ha cometido ninguna arbitrariedad, cosa que es absolutamente cierto. Sí. Van a la Cámara de Comodoro Rivadavia y la Cámara otra vez vuelve a rechazarlo por las mismas razones que dijo el juez federal de Río Gallegos. Nosotros lo que hemos hecho es poner las cosas en su lugar, pero no paramos de encontrar cosas de estas características, como la que ustedes pueden apreciar. La vamos a ir viendo, ¿te parece? Sí, claro. Esto te lo mostramos hace un año y medio y ahora esperamos la denuncia de Aníbal Fernández. Nadie denunciaba nada. Se llegó Aníbal Fernández y se clava la denuncia. Pero hace un año y medio nosotros en ADN te estábamos mostrando lo que pasaba en Río Turbio. Dale. ¿Qué ocurrió a partir del año 2016 con yacimientos carboníferos Río Turbio? Por ahí lo principal para poder entender bien esta cuestión es cómo se hace la electricidad. En el mundo, aproximadamente un 30% de la energía eléctrica se hace con carbón. En la República Argentina es menos del 1%. Y eso no es porque falte carbón en la República Argentina. Nosotros tenemos mucho carbón en el yacimiento carbonífero Río Turbio. Tenemos existencias certificadas que podrían dar electricidad a toda la Patagonia durante varios siglos con nuestro propio carbón. ¿Qué hizo Macri con yacimientos carboníferos Río Turbio? Lo paró. Le abandonó el yacimiento. Paró la obra, que estaba muy próxima a terminarse y que tiene todavía la potencialidad de dar energía a toda la Patagonia durante entre 400 y 700 años. Las máquinas sin mantenimiento, una inversión que hizo el país de 26.000 millones de pesos, Macri lo dejó destruir. Pararon yacimientos carboníferos Río Turbio, ¿y qué hicieron? Argentina le empieza a comprar gas a Chile, un país que no tiene reservas gasíferas. Ya el Chile se lo compraba a terceros países porque ellos no tienen gas y nos lo vendía a nosotros
nosotros a un valor prácticamente del doble de lo que nos lo vendía Bolivia. Aranguren no vendió las acciones de Shell, o sea que él como ministro de Energía le compraba a Shell el gas de importación. Entonces con ese gas se hizo la electricidad que no se hacía con nuestro carbón. Pusimos a las grandes empresas petroleras a autocontrolarse, paralizar todo lo que competía con ellos, la energía nuclear y el carbón. Al no hacer, se justificó subsidios a la energía eléctrica que nos vende Lewis. Lo conozco de años a Joe Louis y soy amigo de él. Nosotros le estamos pagando un valor por encima del de mercado a Lewis por la electricidad que hace con la fuerza de nuestros propios ríos. Bueno, señores, estamos hablando de yacimientos carboníferos Río Turbio y tiene que ver con la soberanía energética en Argentina. Si eso se podría haber desarrollado, Michael. Se podría haber desarrollado y además era un plan que llevaba hacia eso y después empezaron a aparecer de manera sistemática las denuncias que todo el tiempo decían, no casualidad, que generaba eso, un despilfarro de recursos que era inviable y al mismo tiempo aparecían denuncias de corrupción sobre yacimientos carboníferos, planteando que no solo era algo innecesario, era ineficiente y que además detrás de eso había negocios. Es innecesario porque Macri todas las eléctricas se las dio a los amigos. Digamos, seamos piadosos. Claro. Se las dio a los amigos porque él forma parte de la rosca con la que se quedaron. Se quedaron con todas las eléctricas, productoras y transportadoras, en las cuales sacan la ventaja para sí porque las tarifas nunca pararon de subir. Aníbal, pasó de largo ahí. Estaba Aranguren y estaba el negocio de la importación de gas de Chile. ¿Cómo fue eso? Entre el 27 y el 28 de marzo del 2016, Aranguren modifica lo que se conoce en la jerga como el PIST, Programa de Ingreso del Sistema del Transporte. Lo sube. Cuando sube eso, le permite comprarle el gas a Chile. ¿Y a quién se lo compra? Se la compra a la British Gas en Chile. ¿De quién es la British Gas? ¿De Shell? De la Royal Dutch Shell, de la cual Aranguren es socio. Entonces, ¿qué dice inmediatamente que es descubierto de esta situación? Dice que Bolivia no tiene ni volumen ni precio. El Gato Silvestre llamó por radio al ministro de Economía boliviano, hoy a la sazón presidente de la Nación, preguntándole si era cierto que no había ni volumen ni precio. Y el ministro de Economía le dijo, no, es mentira. Nunca nos consultaron, tenemos volumen y tenemos precio. Con lo cual, lo que fue una rosca, un kiosco de Aranguren con su propio socio, porque él tenía acciones. ¿De cuánto estamos hablando? De mucha guita. De mucha guita. Y en verdes. Sí, claro, por supuesto. Este lo hacía el esposo de Mariana Zubik. O sea, en realidad era el pago a Mariana Zubik, que ahora habla de corrupción. Se la pasa por todos los canales hablando de corrupción. No veamos todos los paños, lo vamos a explicar en tan solo un tape. ¿Cómo fue el curro más importante dentro del yacimiento Río Turbio? Mira, te hemos mostrado cómo comían sushi por 10.000 pesos. Te hemos mostrado cómo se compraban las cosas del yacimiento Río Turbio, todas a los negocios de Costa, a los negocios de Zubik. Pero bueno, lo que quiero mostrarte ahora tiene que ver con un empresario textil que empezó a comercializar el carbón de yacimiento Río Turbio. O sea, lo que antes te vendía el Estado, pusieron un tipo al medio que vendía ropa y lo vendía él. Pero ¿sabés a cuánto? Casi al doble de precio. Eso era el socio del señor Eduardo Costa y algo le habrá tocado a Mariana Zubik. ¿Le habrá tocado algo, Mariana? Dale. El 1 de febrero se anunció la firma de un millonario contrato entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio y un empresario de San Juan. Por primera vez, la empresa estatal no iba a vender el carbón de forma directa dentro del país, sino a través de un intermediario amigo del interventor. Son 15.000 toneladas mensuales de carbón para la industria calera de San Juan. Para ese millonario negocio, el interventor buscó al sanjuanino Sergio Vallejos Mini, que curiosamente, hasta ese momento, era solo un empresario textil y al yacimiento le había vendido camperas para sus trabajadores por 30 millones de pesos, sin licitación y en un momento en el que la mina estaba paralizada. ¿Todo esto por qué pasa? Pasa porque decidimos que pase. Sin embargo, el negocio grande llegaría en 2019, otra vez sin licitación, ni concurso de precios, ni nada. Se le adjudicó directamente a Vallejos Mini un contrato para convertirlo en representante y distribuidor del carbón en San Juan por 30 millones de dólares. Y la verdad es que a veces uno siente que hay unos pocos que nos toman el pelo a millones. Pero veamos los números. La empresa estatal le vende a Vallejos Mini la tonelada de carbón a $56, puesta en el puerto, y el intermediario se la vende a las empresas caleras de San Juan en $90. Es decir que el intermediario Sergio Vallejos Mini está comprando 56 lo que va a vender a un promedio de 90. Eso implica que en 3 años va a ser una diferencia de 18 millones de dólares. O sea, 828 millones de pesos. Nunca más seguir permitiendo que una sociedad se base
base sobre la viveza criolla mal entendida, sobre la corrupción. Ese millonario contrato se firmó con un privado que en AFIP todavía sigue inscripto como empresario textil, pero vende carbón por 30 millones de dólares. Acá está explicado el negocio. Mira, pusieron un tipo en el medio. Antes recordé que la venta la hacía el propio Estado. Entonces pusieron un tipo que vendía camperas en el medio, socio obviamente del esposo de Mariana Zubik y de Zubik. ¿Te acordás que después Mariana Zubik denunció violencia económica de su esposo? Se ve que le había dado este negocio y dijo, che, dame la mitad. Y el otro se quedó con absolutamente todo. No le reconoció y después la mujer denunciaba violencia económica. Pusieron un intermediario. Lo que antes el Estado vendía $56, el intermediario lo vendía a $90. El problema es que eran muchísimas toneladas. Y entonces, de esa manera, se enriquecieron en dólares los que tomaron Río Turbio. Y ahora Aníbal Fernández, le voy a pedir que después de la tanda me cuente el negocio más grande de Río Turbio. El que más lo sorprendió en Río Turbio es una denuncia que acaba de realizar el actual titular de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. ¿Me lo vas a contar después de la tanda?